De las tantas y tantas atrocidades, las que más nos afectan, las que más nos duelen, las que más gritamos, es las que tienen que ver con menores de edad. Así como hemos sido muy especiales cuando hay este tipo de casos, aquí hay que ser todavía más especial. Un sacerdote español que está acusado de abusar sexualmente contra niñas en Jalisco. Niñas en Jalisco. Estamos hablando de una auténtica atrocidad. La Audiencia Nacional de España ha aprobado la extradición a México de un sacerdote español detenido en Zaragoza, España, que abusó supuestamente sexualmente de tres niñas de Jalisco. Este sacerdote de Zaragoza, España, ha sido misionero desde el año 2001, pasó más de 20 años en África, actualmente tiene 58 años y en el momento en que las niñas se estaban confesando, pues él abusaba sexualmente de estas niñas. Una de estas niñas lo denunció, no le creyeron, como suele suceder, y bueno, pues fue detenido el pasado 28 de marzo en Zaragoza, luego de que se emitiera una orden de aprehensión contra este sacerdote desde el año 2023. Otra vez hablamos del tema de abuso sexual. Otra vez. Y otra vez un elemento de poder. Lo hemos comentado en muchísimas ocasiones con otro tipo de líderes religiosos, con exfutbolistas, con exmagistrados y con una serie de situaciones. En este caso está detenido. Lo lamentable de toda esta situación es que se va a hacer, porque aquí obviamente la justicia tiene que ser especial. Ya les había contado un caso semejante de abuso sexual contra un maldito que tan solo va a pasar casi 5 años en la cárcel. Esperemos que aquí haya una justicia especial. Especial porque estamos hablando de un líder religioso. Especial porque estamos hablando de 3 niñas. Especial porque estas niñas estaban en una situación vulnerable, una especie de albergue. No se han dado más detalles en relación con esto, ni lo necesitamos saber. Lo que queremos es que haya justicia. Lo que queremos es que este sacerdote ya llegue a México y se le juzgue como debe de ser juzgado. Que este sacerdote se pudra en la cárcel como todos los que cometen este tipo de atrocidades. Ahí está el dato. Uno más. Otro más. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta que haya justicia. Ahí les voy. La Fundación Escolas, que es una fundación que promovió el Papa Francisco y el gobierno de Jalisco, firmaron un convenio con el tema del reclutamiento y con el tema de las desapariciones. Está bien, qué bueno. Ojalá se haga algo concreto en este tema que es muy importante, fundamental en la historia de Jalisco. Porque estamos hablando de reclutamiento, adiestramiento, de crimen organizado, de muchas personas muertas y sobre todo de nuestros jóvenes. Aquí viene el recuento de las cifras, para que nos demos una idea, un estimado de qué tamaño es el reclutamiento de jóvenes, no solamente en Jalisco, sino a nivel nacional. Según la organización Reincierta, estamos hablando de 250,000 personas menores entre 12 y 15 años que podrían ser blanco de reclutamiento. Estos son datos de Reinserta. En datos de la UNESCO del 2025, entre enero y abril del 2025, se reportan 122 desapariciones de personas entre 15 y 19 años, tan solo en Jalisco, ligados desde luego a un grupo que se dedica a esto. Pero hay un tema que también es importante señalarlo. No solamente es el reclutamiento, sino también el consumo de drogas. El consumo de drogas ha disminuido en la edad. Ya hay jóvenes entre 11 y 15 años que consumen drogas y entre 14 y 16 años muchos de estos jóvenes son reclutados y es un tema del que no se aborda. ¿Qué es lo que hace falta? Pues lo primero, tipificar explícitamente el delito de reclutamiento, cosa que no se ha hecho.
Según la Red de los Derechos de la Infancia en México, entre 145,000 y 250,000 niños, niñas y adolescentes en México estarían en riesgo de ser reclutados. Según REDIM, la Red por los Derechos de la Infancia de los Niños en México, entre 30,000 y 40,000 menores de edad podrían estar reclutados por bandas criminales. No hay registro público nacional consolidado, es decir, no hay un apartado que diga reclutamiento, falta la tipificación de este delito, las zonas rurales o comunidades marginadas están sobrerepresentadas, sin estadísticas especiales y sobre todo la estigmación. Estamos hablando de que entre diciembre de 2018 y febrero de 2025, autoridades contabilizaron 7,000 desapariciones de niños y niñas entre 15 y 19 años. Esa es la realidad y son datos estimados. La realidad real está peor. Estamos hablando de que hay un ejército de niños mexicanos, de niños jaliscienses, de jóvenes mexicanos, de jóvenes jaliscienses que están integrándose al crimen organizado. El reclutamiento, el adiestramiento, ser sicarios, ser halcones. Algo no se está haciendo bien en esta sociedad. Algo no se está haciendo bien aquí. ¿Cuándo demonios vamos a dejar de hablar de eso? Ese es el tema. Y el tema es que va a continuar, porque allá afuera hay niños y jóvenes que están siendo reclutados hoy. Los accidentes vehiculares de tránsito en la calle o como los quieras llamar, son una de las principales causas de muerte en México y obviamente también en Jalisco. Estamos hablando que muchos de estos accidentes pueden prevenirse. Estamos hablando que la gran mayoría de estos accidentes se quedan en veremos, en no pasa nada, en simple y sencillamente un arreglo que llega más o menos por ahí y no pasa. Recientemente tuve contacto con una persona que sufrió un atropellamiento al ir conduciendo uno de estos scooters o patines o como les llamen. Muchos meses de internamiento en el hospital, peligro de muerte en varias ocasiones, obviamente lesiones por todos lados. ¿Y sabes qué? Nada, no pasó de ahí, porque quien lo atropelló, quien atropelló a esta persona, por cierto, un periodista que se dedica a hacer historietas, que se dedica a hacer cartones, mi querido Osvaldo Monos, y no pasó de ahí. ¿Por qué? Porque la persona que lo atropelló huyó, se fugó, se fue, así de fácil. Recientemente tuvimos un caso semejante, en este caso también un atropellamiento, y también se dieron a la fuga. ¿Dónde están las cámaras? ¿Dónde está todo eso que nos prometen y no se cumple? Porque eso sí, si los vehículos van a exceso de velocidad, ahí sí aparecen las malditas fotomultas. Es así, no te salvas nunca. Puedes hacer lo que quieras, puedes atropellar, puedes chocar, puedes hacer lo que quieras, pero que no te pases tantito de la velocidad, porque ahí sí te friego con las fotomultas. Pero para este tipo de accidentes, lo que le pasó a Osvaldo Monos, lo que le pasó a esta persona y a otros más que son accidentados, atropellados y huyen. Hay personas que quedan heridas pero con secuelas. Hay personas que quedan muertas. Miren, aquí en México, y seguimos con Jalisco, sacar una licencia es facilísimo. Así, fácil. En muchos países, ocasionar la muerte de una persona y fugarse es un castigo severo, porque estamos hablando de un asesinato. Cuando hemos contado 1,000,000 de veces todos los casos relacionados con el accidente de Yigal, con el accidente de Malek, que no son accidentes, son asesinatos. Por ejemplo, en el caso de Malek, todavía, después de muchos años, ni siquiera hay un acuerdo
para el tema de la indemnización, porque le están haciendo al cuento por todas estas ondas judiciales que tenemos. Es decir, allá afuera hay un peligro de muerte. Allá afuera hay peligro que te encuentres a un maldito gandalla que te atropelle, que te mate, que te choque y sale impune porque por un carajo a nadie le importa. Ahí les voy. La Fundación Escolas, que es una fundación que promovió el Papa Francisco y el gobierno de Jalisco, firmaron un convenio con el tema del reclutamiento y con el tema de las desapariciones. Está bien, qué bueno. Ojalá se haga algo concreto en este tema que es muy importante, fundamental en la historia de Jalisco. Porque estamos hablando de reclutamiento, adiestramiento, de crimen organizado, de muchas personas muertas y sobre todo de nuestros jóvenes. Aquí viene el recuento de las cifras, para que nos demos una idea, un estimado de qué tamaño es el reclutamiento de jóvenes, no solamente en Jalisco, sino a nivel nacional. Según la organización Reincierta, estamos hablando de 250,000 personas menores entre 12 y 15 años que podrían ser blanco de reclutamiento. Estos son datos de Reinserta. En datos de la UNESCO del 2025, entre enero y abril del 2025, se reportan 122 desapariciones de personas entre 15 y 19 años, tan solo en Jalisco, ligados desde luego a un grupo que se dedica a esto. Pero hay un tema que también es importante señalarlo. No solamente es el reclutamiento, sino también el consumo de drogas. El consumo de drogas ha disminuido en la edad. Ya hay jóvenes entre 11 y 15 años que consumen drogas y entre 14 y 16 años muchos de estos jóvenes son reclutados y es un tema del que no se aborda. ¿Qué es lo que hace falta? Pues lo primero, tipificar explícitamente el delito de reclutamiento, cosa que no se ha hecho. Según la Red de los Derechos de la Infancia en México, entre 145,000 y 250,000 niños, niñas y adolescentes en México estarían en riesgo de ser reclutados. Según Redim, la Red por los Derechos de la Infancia de los Niños en México, entre 30,000 y 40,000 menores de edad podrían estar reclutados por bandas criminales. No hay registro público nacional consolidado, es decir, no hay un apartado que diga reclutamiento, falta la tipificación de este delito, las zonas rurales o comunidades marginadas están sobrerepresentadas, sin estadísticas especiales y sobre todo la estigmación. Estamos hablando de que entre diciembre de 2018 y febrero de 2025, autoridades contabilizaron 7,000 desapariciones de niños y niñas entre 15 y 19 años. Esa es la realidad y son datos estimados. La realidad real está peor. Estamos hablando de que hay un ejército de niños mexicanos, de niños jaliscienses, de jóvenes mexicanos, de jóvenes jaliscienses que están integrándose al crimen organizado. El reclutamiento, el adiestramiento, ser sicarios, ser halcones, algo no se está haciendo bien en esta sociedad, algo no se está haciendo bien aquí. ¿Cuándo demonios vamos a dejar de hablar de eso? Ese es el tema. Y el tema es que va a continuar, porque allá afuera hay niños y jóvenes que están siendo reclutados hoy. El penal fallado por el Chicharito y la manera tan denigrante en que perdió el América, ganando 2-0, ya con toda la mesa puesta, y el idiota de Kevin Álvarez falla. Estoy hablando de fútbol, sí, estoy hablando de fútbol porque es muy importante el fútbol. El fútbol es importante para todos nosotros que dedicamos tiempo, dinero y esfuerzo
por todo lo que ocurre en este deporte, el famoso fútbol. Miren, más allá de los errores, más allá de los memes, más allá de las críticas, más allá de todo, lo más lamentable de todas estas historias son ellos, los jugadores, los directivos, los entrenadores. Ellos ya están de vacaciones, ellos disfrutan de la buena vida, ellos están felices y contentos, a ellos les vale. Nosotros somos los que sufrimos. Nosotros que le dedicamos tanto tiempo, nosotros que nos enojamos y que gozamos. No es posible que un equipo como el América, que va ganando con un hombre más, falle de esta manera. En el último minuto, el único tiro del Monterrey y se convierte en gol. Imagínate América y Chivas en las semifinales. El sueño de todos nosotros. Ahora sí, a ver si se enfrentan. Ahora sí, a ver si esto. Ahora sí, a ver si lo otro. ¿Y qué vivimos? Vivimos en la desgracia. ¿Por qué? Porque un jugador falló. Porque le valió. Porque hizo esto. Porque hizo lo otro. Y de nada sirve gozar, de nada sirve festejar, de nada sirven todos los campeonatos y todos los trofeos, porque de lo último que nos vamos a acordar es de ese penal fallado, de ese gol que no debió entrar, de ese maldito árbitro, de ese maldito entrenador y de todo. Y mientras, nosotros somos los que sufrimos, nosotros somos los que nos ponemos así, de esta manera, como lo vamos a ver. Ese es el ejemplo de lo que significa el fútbol para nosotros. No es cualquier cosa. Yo sé que hay temas más importantes, que así deberíamos de reaccionar ante todas las atrocidades de los gobiernos. Pero déjenos ser, déjenos simple y sencillamente disfrutar de algo que nos gusta. No es posible que esos malditos jugadores, vividores, millonarios, no sepan atinarle a una maldita portería. Así los ponemos, por eso, todo. Les voy. Bueno, la que dijo que habían sido secuestrados, y utilizó esta palabra, secuestrados, fue la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Hasta el momento, pues ya saben cómo son las narrativas oficiales. Se hablaba de no localizados, se hablaba de desaparecidos. Bueno, pues ya sabemos, según la presidenta, que fueron secuestrados. Me refiero a los dos agentes de la Secretaría de Seguridad de Harfuch que fueron secuestrados en Zapopan y que ya fueron localizados en un municipio que se llama Magdalena, Jalisco. Estamos hablando más o menos de una hora y cachito, desde Zapopan hasta Magdalena, Jalisco. Durante los últimos días, acuérdense que esto fue el martes 25 de noviembre en la noche, cuando localizaron el vehículo ese que estamos viendo. Pasó el martes en la noche, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, y este lunes, 1 de diciembre, se anunció su liberación, porque si fueron secuestrados, quiere decir que fueron liberados. Uno de ellos tiene una herida en la pierna, una herida de bala, por eso es que en este vehículo se halló sangre, y los dos tienen signos de tortura, y fueron liberados. Ahora, no hay, como siempre sucede en estos casos, un solo detenido. Durante los últimos días, principalmente el fin de semana, estuvieron haciendo distintos operativos, principalmente en Zapopan y principalmente en un lugar que se llama Cima Park, que es uno de estos lugares de lujo que tenemos en Zapopan. No sabemos absolutamente nada de eso. Quiero destacar que lo más importante es que están vivos. Ya están en la Ciudad de México, ya están con su familia y felicidades. Quiero destacar, primero, están vivos, felicidades, qué bueno y me alegro. Pero cuando suceden este tipo de casos, tendremos que revisar de dónde estamos hablando. Estamos hablando de Magdalena, Jalisco. Bueno, nada más para recordar, en Magdalena, Jalisco, en mayo de este año, fue detenida una mujer
operadora del grupo criminal que ya sabemos. Esto fue en Magdalena. También en Magdalena, Jalisco, fue localizado un policía que, de alguna manera, un policía de Zapopan, que mató a una familia, y este tipo de situaciones nos hacen ver que algo está pasando en este lugar. No es la primera vez que lo mencionamos y seguramente no va a ser la última. El hecho de que no haya detenidos obviamente marca que hubo una negociación, que hubo algo al respecto con este tema. Y eso nunca se va a aclarar, nunca lo vamos a saber. Yo lo que quiero destacar es que a final de cuentas los criminales hacen lo que quieren. En lo que va de este 2025, 36 jóvenes y niños entre 15 y 19 años no han sido localizados. Uno puede suponer, con bases, de que muchos de estos 36 ya forman parte del crimen organizado. 36 entre 15 y 19 años. Bueno, todos los jueves se hacen pues estas ruedas de prensa, no sé cómo llamarlas ya porque no pasa absolutamente nada, con los elementos de seguridad de Jalisco que dan cuenta de una serie de situaciones que, pues la verdad, pues quedan inconclusas. Voy a hacer un listado así nada más de los últimos casos no resueltos. Recordarán el caso de estas mujeres policías viales que fueron asesinadas con tiro de gracia. Los que mataron a estas oficiales, a estas policías viales, no han sido detenidos. Recordarán el caso de estos policías federales de Harfuch que fueron secuestrados, afortunadamente liberados, torturados, lesionados, balaceados, pero no sabemos quiénes son los responsables. Bueno, ya ni siquiera hablar de los desaparecidos en general. Esta cifra de 36 jóvenes de 15 a 19 años es tan solo una pequeña cifra de la realidad que se vive en México y en Jalisco con el tema de los desaparecidos. Prácticamente nunca sabemos quién desaparece a los desaparecidos. Otro tema pendiente, pues son las 500 bolsas con restos humanos que se han encontrado tan solo en Zapopan. Nada tiene que ver el estadio que está ahí en Zapopan, nada tiene que ver por todo lo que se ha estado señalando, pero es el mismo municipio, Zapopan. En el caso específico de estas 500 bolsas con restos humanos, no hay ninguna novedad. Así de sencillo. No hay nada, absolutamente nada. Y esto, pues hay que hablar de los temas de reclutamiento. Ya se dio una cifra de cerca de 700 casos, pero de estos casos que se han estado señalando, y que lo comenté hace unos días aquí en El Pulso, tampoco hay un solo detenido. Es decir, quiero que quede muy claro. ¿Quién mata? ¿Quién sabe? ¿Quién desaparece? ¿Quién sabe? ¿Quién recluta? Cuando gana la impunidad, todos perdemos. Y aquí en Jalisco, el que la hace no la paga. Los que desaparecen, los que hacen fosas, los que matan, los que asesinan, los que secuestran. Y ese es el tema, así de sencillo. El tema con el que vivimos prácticamente todos los días. Y estos son casos recientes, son casos de los últimos días, porque podríamos irnos más para allá para darnos cuenta cuál es nuestra verdadera realidad. Ahí les voy.